Un crimen real que conmovió a una sociedad entera, un alegato contra el feminicidio, por una de las autoras más importantes en español. El cuerpo de una niña es encontrado flotando en el agua, en lo que parece haber sido un ritual. Quien lo preparó tal vez intentó compensar a la víctima haciendo desaparecer las evidencias de su muerte, o tal vez quiso borrar las pistas para encubrir al asesino. En el fondo de este episodio se encuentra el mundo ostentoso y superficial de unos jóvenes ricos y exitosos que mantienen desde la infancia una hermandad maligna y que contrasta con el de la víctima, pobre, sobreviviente de la guerra y la violencia de su lugar de origen. Los Divinos es la recreación hecha desde la ficción de un crimen real, pero también y sobre todo es la novela más importante de una de las escritoras más reconocidas de Latinoamérica. Dividida en 6 capítulos y narrada en primera persona, Los Divinos es el relato revelador y atormentado de Hobo, Hoyt, un chico sin fortuna económica que, por conservar los apellidos de una familia antaño adinerada, crece en el entorno de la burguesía bogotana. Como el resto de los personajes centrales de este libro, Hobo pertenece a los Tutti Frutti, los Divinos, un grupo de 5 amigos que se conocieron siendo apenas adolescentes en un prestigioso instituto bogotano. Pasados los años, permanecen los vínculos de amistad gestados en la infancia, pero a ellos se les une uno aterrador: el crimen que uno de los miembros del grupo, el muñeco, ha cometido y que Hobo reconstruye en estas páginas. Los juegos inocentes y traviesos de cuando eran niños han desembocado en el terror. Antes que nada, quiero destacar que todos los personajes que aparecen en la novela son inventados. Por desgracia, la tragedia sufrida por una niña es muy real. Ella tenía apenas 7 años, pero la vida la obligó a vivir en un lugar que nadie debería habitar, a ayudar a su madre en el trabajo y las labores del hogar para poder sobrevivir, y a pasar sus días rodeada de escenas que ningún ser humano debería ver. A pesar de todo, ella salía los fines de semana a jugar con sus vecinos, por las trochas que rodean los hogares de extrarradio, en los que la vida de estos personajes se sucede en medio de la invisibilidad y la desprotección. A pesar de todo, ella soñaba con aventuras en el espacio, con travesías por la selva, o quizá con conocer esa ciudad que se esconde detrás de edificaciones cada vez más grandes. En contra de todo pronóstico, la existencia de esa pequeña de apenas 7 años tenía brotes de felicidad que lograban eclipsar su dura realidad. Como en el cuento de Caperucita Roja, a diario vemos lobos capaces de todo con tal de saciar sus necesidades o caprichos, personajes a quienes nada los detiene con tal de sentirse satisfechos. Y mientras Caperucita jugaba entre la tierra y la pobreza, un lobo infausto fraguaba su plan para atraparla y violentar su inocencia. En este cuento no hubo un príncipe azul que lograra rescatarla en el último momento, ni un leñador que heroicamente derrotara al villano para escribir un final feliz. Aquí nos encontramos con un grupo de treintañeros que han sido amigos desde el colegio y que se hacen llamar los Tutti Frutti. Estos 5 hombres provienen de familias prestantes y adineradas de Colombia, y esa condición les ha permitido tener un estilo de vida carente de necesidades y lleno de excesos. Hobbit es uno de estos hombres y el encargado de contarnos su historia, la de Tarabeo, la de Duque, la de Píldora, la de Muñeco, y la del hecho que partió sus vidas y la de todo un país en dos. Un hecho que se repite a diario y más veces de las que quisiéramos, pero ante el que somos indiferentes e hipócritas a la vez. Laura Restrepo acude a la fórmula con la que logró alcanzar el renombre que hoy ostenta, haciendo una mixtura entre la ficción y un suceso trascendental para la confección de lo que somos como sociedad. En esta ocasión, la autora recuerda el atroz caso de Juliana Zamboní, una niña indígena de origen humilde que fue raptada, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, un arquitecto perteneciente a una de las familias más reconocidas de Bogotá. Un caso de esta índole no es ajeno a la realidad de nuestro país, en donde hemos normalizado a tal punto la violencia que ya hace parte de nuestro ADN.
Pero a diferencia de los miles de casos que se quedan en las sombras por uno u otro motivo, este saltó a la luz pública gracias a los cabos sueltos que fueron quedando en el camino y que permitieron que las autoridades, los medios de comunicación y la comunidad actuaran a tiempo. Con esto como base, Laura Restrepo usa la voz del Hobbit para retratar la historia de jóvenes que nunca encontraron un no como respuesta, que tuvieron todo lo que quisieron a su alcance, a quienes se les diseñó una realidad que les hizo creer que podían hacer lo que se les diera la gana y que el resto del mundo era solo un medio para satisfacer sus necesidades. Si bien cada uno de los Tutti Frutti tiene alcances diferentes, la lealtad que conlleva la hermandad que crean los lleva a ser cómplices y colaboradores en las jugarretas de los demás. La autora empieza a tejer su historia desde el momento en que estos personajes se conocen en el colegio y va dejando entre las páginas los hechos que los llevaron a convertirse en lo que terminaron siendo y convenciéndolos de que el mundo no tenía ningún límite para ellos. De este modo, Los Divinos realiza una de las múltiples críticas sociales que intenta abordar en sus páginas, apuntando al clasismo que permea nuestra cultura y a las graves consecuencias de padres permisivos y ausentes, entre otros elementos. Varios temas más encontramos en este libro, como el papel de los medios de comunicación en hechos de este tipo, la hipocresía que muchas veces nos sobrepasa como sociedad, la proliferación de actos violentos en contra de la mujer, el odio exacerbado que permea nuestras relaciones en el día a día y los injustos que estamos siendo con los niños y el mundo que les estamos ofreciendo, entre algunos otros. Laura Restrepo consigue describir la monstruosidad sin enunciarla. Solo la muestra, deja que hable por sí misma y lo hace a través de un profundo y espléndido trabajo con el lenguaje. La oralidad del discurso y el fraseo de los personajes retratan prodigiosamente un grupo social y una actitud. De eso se vale Restrepo, para desplegar ante el lector la foto de grupo donde esta terrible historia se fraguó. Los jóvenes formados en el Liceo Quevedo, semilleros los hombres más poderosos de Colombia, acaban siendo eso. Cómplices, gente atrapada en su universo narcisista e infantil. A continuación escucharán un audio de Rafael Uribe Noguera contando cómo sucedió todo. Afanadamente, minutos después o un tiempo después de recibir tantas llamadas, yo decido contestar el celular y es mi hermana Catalina y me dice que me está buscando el Gaula, que yo dónde estoy, y yo le miento y le digo que estoy en la casa de una amiga y ella me pregunta que dónde está mi carro y yo le digo que está en el parqueadero de Q66. En otro de los audios, el condenado a 58 años de prisión relató cómo y dónde escondió el cuerpo de Juliana Zamboní para que sus hermanos supuestamente no se dieran cuenta de lo que había sucedido. Van a llegar al apartamento mis hermanos, yo escondo, alzo el cuerpo de Juliana y voy y lo escondo. Antes o después, no recuerdo el orden exactamente, cojo la ropa de ella y la escondo en la cisterna del baño principal del apartamento. Después, no sé exactamente lo que hice, veo que el piso está muy engrasado con aceite y tomo un trapero que hay cerca de la cocina y trato de limpiar lo que más puedo, pero había demasiado, entonces no, obviamente quedaron rastros del aceite. Aseguró en su testimonio entregado desde la cárcel La Tramuca en Valledupar vía Escape que todo el tiempo le mintió a sus hermanos Francisco sobre el paradero de la menor la tarde del 4 de diciembre de 2016. Yo después fui cambiando mi versión y le dije que la niña se había bajado en unos puentes que hay en la 65 con Circunvalar. Él me siguió preguntando bastantes veces que dónde estaba, que me decía que ojalá esa niña apareciera, que rezara para que esa niña apareciera. Y yo después volví a cambiar mi versión y le dije que ella se había tirado, entonces él me empezó a decir se tiró, se bajó, se tiró, se bajó. Con el testimonio de Rafael, la defensa pretende desvirtuar la acusación de la Fiscalía en contra de Francisco y Catalina Uribe, que lo señala de encubrimiento en el asesinato de la pequeña Juliana. Laura Restrepo González nació en Bogotá en 1950.
Se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes y posteriormente hizo un posgrado en Ciencias Políticas. Fue profesora de Literatura en la Universidad Nacional y del Rosario. Se dedicó a la política y al periodismo. En 1983 fue nombrada por el presidente Belisario Betancur miembro de la Comisión Negociadora de Paz entre el gobierno y la guerrilla M-19. Fruto de esta experiencia en su reportaje Historia de un entusiasmo, sobrecogedor testimonio por el que recibió amenazas de muerte y finalmente tuvo que emigrar de su país, vivió el exilio político durante 5 años entre México y Madrid, manteniendo contactos con el ala política del grupo guerrillero M-19. Intentó crear un nuevo foro de negociaciones. Su labor concluyó en 1989, cuando el M-19 abandonó sus armas y se convirtió en un partido de oposición legal, lo que le permitió volver a su país. Ha trabajado en la revista Cromos y ha sido editora, entre otras publicaciones, de la revista Semana, actividad que alternó con la escritura. En México colaboró como columnista en el diario La Jornada y en la revista Proceso. Con la novela Dulce Compañía resultó ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz 1997 de novela escrita por mujeres, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha sido merecedora además del Prix France Culture, premio de la crítica francesa a la mejor novela extranjera publicada en Francia en 1998 y del premio Arzobispo Juan de San Clemente 2003, otorgado por los alumnos del Liceo de Santiago de Compostela a la mejor novela en lengua española. En 2004 se da a conocer al público hispanoamericano al obtener el premio Alfaguara de novela con Delirio. Figura entre los autores latinoamericanos más destacados y sus libros han sido traducidos a más de una docena de idiomas. El punto más alto en la historia y el trabajo de Laura Restrepo dentro de esta novela llega con el capítulo 4, el cual se centra en el muñeco, el mejor personaje de la novela a mi modo de ver, la niña y el suceso que marcó la vida de ambos, de sus familias y amigos y de esta sociedad. Si de por sí todo esto resulta incómodamente necesario, la manera en que la autora lo trata y lo narra resulta simplemente plausible. Vas pasando página por página, llenándote de angustia, miedo, decepción, ira y muchas otras sensaciones, aunque el texto sencillamente esboce lo ocurrido, dejando lugar a que sean los lectores los que decidan de qué modo van a vivir lo que se está contando, de qué manera la ficción los acercará a la realidad. Por mi parte, solo puedo decirles que me dolió de sobremanera leer lo que leí, y más lo que ello me llevó a sentir al pensar en lo que tienen que vivir quienes son víctimas de hechos como los que en el libro narra, y los que tiene que soportar la familia de alguien que es víctima de este tipo de crímenes. Lo más doloroso fue reconocer que en este caso, aparentemente aislado, se refleja la realidad de este país, en donde la violencia manda la parada. Somos hijos del odio y nos negamos a romper ese lazo. Por aquí voy llegando, señora María Rosa, me vine madrugando, el alba está lluviosa. La India me ha dejado, no volverá a mi choza, vaya dándome un trago, señora María Rosa.